Rufián, anda afuera. Un minutito que entren la mayoría y continuamos. Bueno, estábamos ahí en pensar qué es lo que teníamos que evaluar. Cuando decimos qué evaluar, siempre nos referíamos a estas dos cuestiones, resumiendo. Los aprendizajes que van logrando los alumnos y alumnas en base a los objetivos planteados inicialmente, como decía una de las definiciones o de los aportes que ustedes habían hecho, y por otro lado, el poder evaluar los propios procesos de aprendizaje a partir de cómo fui conformando mi planificación, qué intenciones tenía yo. Eso que yo tenía como intención, ¿se está llevando adelante? Evaluar es estas dos cosas de manera simultánea. Y una cosa, los procesos de enseñanza, obviamente que van a repercutir en cómo los alumnos aprenden o no aprenden. Bien, hasta ahora todo muy lindo, muy bonito. Pero ¿cuándo y cómo hacemos esto? ¿Qué criterios podemos formar? ¿De qué formas lo podemos hacer sabiendo que tenemos 200 alumnos en el jardín o 200 alumnos en la escuela primaria? ¿Podemos llevarlo adelante? Lo primero que vamos a tratar de ver es cuándo lo podemos hacer o cuándo lo tenemos que hacer. No es que lo podamos hacer, esto hay que hacerlo, ¿sí? Pero bueno, va a depender mucho de cómo se organicen para poder hacerlo, ¿sí? Básicamente el proceso de evaluación se tiene que llevar adelante durante todo el año, ¿sí? Pero hay determinados momentos en que va a ser más fuerte que otro. Uno de esos momentos es al inicio del proceso, ¿sí? En el mes, supongamos que con ustedes ya puedan tener una continuidad importante en su trabajo, o a lo mejor ya la tienen, bueno, antes de planificar, yo tengo que hacer un proceso de evaluación previo, ¿sí? Durante el proceso de enseñanza también hay que ir evaluando, tomando datos parciales de cómo se va llevando adelante el mismo. Y por último, tengo que tomar datos al finalizar el proceso. Siempre teniendo en cuenta estas dos cosas. Los propósitos que yo me propuse, mis intenciones, mi propuesta de enseñanza y los objetivos anuales que yo me propuse en la planificación. O sea, es decir, lo que pretendía a principio de año que aprendieran los alumnos. Acá al medio, obviamente, voy a tener datos más parciales, por ahí de alguna unidad didáctica en particular, ¿sí? Porque en cada unidad didáctica tiene que haber algún criterio de evaluación. Tengo que decir, en este conjunto de 8, 9, 10, 12 clases, quiero evaluar puntualmente esto. Pero vamos a ir al principio. Antes de planificar, antes de sentarme a crear mi plan de trabajo, tengo que hacer un proceso de evaluación, ¿sí? Y este proceso de evaluación me va a permitir, o les va a permitir básicamente dos cosas. En primer lugar, tengo que analizar, hacer un análisis situacional del lugar a donde voy a enseñar, ¿sí? Este jardín, esta escuela, este club,
esta escuelita deportiva, lo que sea, el ámbito de trabajo, porque esto se aplica, si bien está orientado al sistema formal, estos procesos hay que hacerlos igual, en otros ámbitos. ¿Cómo es? En qué lugar está? ¿Cuál es su contexto? ¿En qué lugar geográfico está? ¿Cómo es el contexto social, cultural de los niños, las niñas, los adolescentes o quien sea a los que yo les voy a enseñar? ¿Sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo acercar los procesos de enseñanza teniendo en cuenta cómo son? ¿Sí? Eh, una vez les voy a contar una anécdota. Antes se hacía un viaje en las prácticas que se iba a las escuelas rurales del norte, ¿sí? Del norte de la provincia, Andacollo, eh, Tuingango, bueno, y entonces básicamente era llevar los alumnos, dejarlos ahí una semana y que hicieran algunas prácticas en escuelas rurales, ¿sí? Bueno, y los profes los íbamos acompañando en el proceso. Entonces había un grupo, un grupito de chicos que había planificado una actividad de habilidades motoras básicas, lanzamientos, para una escuelita, en una escuelita rural que debe haber tenido 10 alumnos, ¿sí? En el medio de la montaña, ¿sí? El patio de la escuela era así, la montaña, la cordillera del Viento al lado. Bueno, obviamente que ahí había una imposibilidad de hacer un diagnóstico, porque los chicos planificaron en base a un grupo que no conocían, ¿sí? Entonces llevaron su propuesta, llevaron sus materiales, estaba todo re contra bien pensado, pero bueno, el único problema es que no conocían el grupo, ¿sí? Ni el lugar, ni la situación, ni el contexto. Entonces, una de las actividades era, marcaban así como un lugar de caída de atletismo para lanzamientos de atletismo con diferentes sogas, iban marcando diferentes distancias. Y con una pelota de softball tenían que lanzar para ver a qué lugar llegaban. Bien, el primer niño que agarró la pelota de softball la tiró y obviamente superó largamente las marcas que habían hecho los profes en el piso. La había tirado a, no sé, supongamos, 50, 60 metros. Y los profes habían puesto las marcas en el piso a los 10, 20, 30 metros. Obviamente estos chicos nacen haciendo actividades motrices, nacen, su contexto cultural y social hace que no estén encerrados todo el tiempo. Piedras es lo que sobran en ese lugar para tirar. Por lo tanto, ahí había una disociación entre el lugar, el contexto, y obviamente ante la imposibilidad de hacer un diagnóstico de grupo con cuanto a la actividad planteada. ¿Qué quiero contarles con esto? Que básicamente hace falta un análisis de dónde estoy. Supongamos que yo quiero tener en mi jardín un proyecto de pileta, ¿sí? Y quiero llevarlos una vez a la semana a la pileta, no sé, a una pileta. Bueno, pero eso tiene un costo. Eso implica un transporte, eso implica que los chicos tengan malla, eso implica que los chicos se compren un gorro, eso implica un montón de cosas que es plata, ¿sí? Yo tengo que analizar el contexto y no estoy diciendo que porque los chicos tengan una realidad económica mala y sus familias, y mala en el sentido de no contar con demasiados medios, les voy a quitar esa posibilidad. Ahora, yo quiero hacer ese proyecto. ¿Qué medios y qué recursos voy a utilizar para poder llevarlo adelante? Y no decirles a principio de año, papá, familia, tienen que pagar una cuota para poder ir a la pile de 500 pesos, cuando sabemos que no lo pueden hacer, ¿sí? Eso es parte del análisis situacional. Y por otro lado, a principio de año y antes de planificar, antes de hacer mi planificación anual, yo tengo que hacer un diagnóstico de grupo. Tengo que conocer al grupo que le voy a dar clases. Tengo que saber cómo son los chicos, las chicas. Tengo que conocerlos desde los contenidos que conocen, es decir, sus saberes previos. Y acá es cuando yo tengo que elegir. En este proceso de diagnóstico, en este primer mes de clase, en estos primeros 15 días o 3 semanas, ustedes determinarán cuál es, porque a lo mejor ya conocen el grupo del año anterior, solamente les hace falta un pequeño proceso de 2 semanitas
para conocerlo, para ver qué pasó en el verano, para ver si se incorporó algún alumno nuevo o alumna. Bueno, bien. Entonces tengo que seleccionar específicamente en cuanto a contenidos en este periodo de diagnóstico, porque no voy a poder observar todo, porque es un periodo de tiempo muy acotado. Entonces, a ver, en este tercer grado, a mí me interesa ver esto, esto y esto en el periodo de diagnóstico. Tienen que ser puntuales, focalizarse en alguna cosa. A lo mejor, en algún momento del año, van a tener que volver a hacer un pequeño periodo de diagnóstico para empezar, o antes de empezar, alguna unidad didáctica en particular. Pero la gran imagen ya la van a tener. Eso les va a permitir, y no solamente en cuanto a contenido, sino a ver cómo interactúan como grupo, hay algún niño o niña con alguna necesidad educativa especial, tengo que buscar alguna otra estrategia especial para este chico y esta chica que no se siente identificado con la clase de educación física. Y no estoy hablando solamente de problemas motores o problemas de discapacidad, ¿sí? Estoy hablando de ese contexto. Y es el periodo también para conocernos. Este periodo de diagnóstico. Todavía no me senté a planificar. Todavía no dije, mi propuesta de trabajo va a ser esta. La propuesta de trabajo, mi planificación anual, va a surgir a partir de esta información, de la toma de datos previa. Y es el momento también para marcar cuál va a ser la relación que yo voy a tener con los alumnos. Si yo hago todas pruebas estandarizadas en este periodo de diagnóstico, donde todos tienen que hacer lo mismo y no me importa cuáles son los puntos de partida, bien, voy a estar marcando definitivamente al que puede saltar más y el que puede saltar menos. Y el que puede saltar menos voy a decir, yo para esto no sirvo. Y ya cagaron el año de ese chico, perdón, ¿no? Para todo el año, ¿sí? Porque va a partir desde un lugar negativo. Entonces, a lo mejor lo que hace falta es un proceso donde yo puedo observar, plantear algunas actividades y a partir de ahí llegar a algunas conclusiones, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, esto hay que hacerlo antes de planificar, no se hace después. La primera unidad didáctica de su año tiene que ser la unidad didáctica de diagnóstico, ¿sí? Y eso se hace previo a la planificación anual. Bien, superamos eso. Hicimos el diagnóstico, hice mi planificación anual, y en esa planificación anual tengo determinada cantidad de periodos de tiempo más pequeños, ¿sí? Llámenlas unidades didácticas, llámenlas secuencia de actividades, llámenlas proyectos o las 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Y además, entonces yo tengo 2 o 3 cosas que ir viendo durante el año. Si estas propuestas que yo estoy haciendo están siendo adecuadas, lo que yo estoy planificando está siendo adecuado o lo tengo que modificar. Y además, determinar en cada una de esas unidades didácticas o proyectos o lo que sea, qué es lo que quiero evaluar. ¿Con qué criterio? Básicamente con esto, desde el poder, desde los objetivos de aprendizaje. Y además, no solamente evaluar en cuanto a la observación, sino poder registrar, anotar. Y en algún momento, seguramente de este año, voy a tener que hacer un informe para contarles a las familias cómo va llevándose adelante este proceso, ¿sí? Entonces, toda esta toma de información me va a servir para eso. Profe, pero tengo 200 alumnos, ¿cómo voy a hacer un informe de cada uno? Bueno, no sé, veremos. Estos procesos que están al medio, básicamente es la evaluación más rica. Básicamente constituye la evaluación, entre comillas, durante todo un año, ¿sí? Porque les va a dar la información de todo el proceso. Si ustedes esto lo pasan de largo y dicen, bueno, en el mes de julio, bueno, a ver, Juan, sí, Juan, y ni siquiera se acuerdan de la cara de Juan, van a tener un problema para evaluar, para hacer un informe. En cambio, si fueron tomando datos
a medida que fue llevando a ser Juan, en la unidad didáctica número 1, que, bueno, la 1 es la de diagnóstico, en la 2, que trabajábamos el juego motor. A partir de lo que registré, ¿cómo estuvo Juan en esa unidad didáctica? En la unidad didáctica número 3, que trabajamos habilidad motora específica, y cómo, para ver si la podía, a esta habilidad, meterla en situaciones de juego. ¿Cómo estuvo Juan? ¿Pudo hacerlo o no pudo hacerlo? ¿Pudo avanzar desde su lugar de partida o no pudo hacerlo? Bueno, con todos esos datos va a ser mucho más certero que yo pueda luego hacer un informe. ¿Sí? Y obviamente esto, el pensar mi proceso y saber modificarlo si hace falta. ¿Sí? Siempre van yendo de la mano. Alumno y proceso de enseñanza. O alumno y tarea del profe. Estos procesos de evaluación tienen que ir de la mano, uno de otros. ¿Nadie quiere preguntar nada? Así me callo un ratito, por favor. No, qué pena. No, el hecho de, de por ahí la evaluación diagnóstico, eh, que se refiere más a que todos no partimos desde la misma base, ¿no? Que todos los nenes no van a partir de la misma base, por ende, los objetivos para cada nene en el grupo, según su franja etaria, según todo, eh, por ahí van a ser distintos. A la hora de evaluar tengo que ser consciente de esa Sí. observación, que no todos los procesos de aprendizaje en el niño por ahí van a ser iguales. Y Eh, después el proceso de enseñanza, que creo que está más enfocado al docente, el proceso de enseñanza, como por ejemplo tenemos, nada, yo por lo menos he tenido en el secundario y quizás en la universidad también, o sea, ahora, en este momento, en el mismo IFES, que quizás hay profesores que de un curso aprueban 2 alumnos. Por ejemplo, el año pasado en biomotricidad éramos 3 aprobados. Y no es solamente que sucede ese año, sino que por ahí viene sucediendo hace muchos años, en donde quizás el problema se enfoca en el alumno y no en evaluar por ahí quizás el proceso de enseñanza del docente, ¿no? Creo que eso es bastante reiterativo. A mí me ha sucedido en el secundario también que, no sé, en electromecánica éramos 2 aprobados. Y que los procesos de enseñanza tampoco son iguales para todos los niños. O sea, cada niño no, va a aprender de una forma diferente y está en el docente no crearle un obstáculo epistemofílico ahí al nene para, o sea, retarlo ante el error o ante el no llegar al objetivo que el docente pretende. sí, tal cual. A ver, en cuanto al diagnóstico, lo primero que mencionaste, obviamente que va a ser muy complejo, a partir de esa toma de información, proponerme objetivos diferentes de aprendizaje para cada alumno, ¿sí? Lo más seguro es que proponga objetivos de aprendizaje para el grupo. Ahora, al momento de evaluar, como vos decías, tengo que saber el punto de partida, ¿sí? A lo mejor hay uno que tiene experiencias uno o una, que tiene experiencias motoras por fuera de la escuela, y lo que yo propongo en la clase lo saca así, rapidísimo, ¿sí? Básicamente ahí voy a estar evaluando cosas que ese chico o esa chica aprendió por fuera de la escuela, no lo que yo enseñé. Ahora, en cambio, que no, tiene pocas experiencias motoras, miren todo lo que pudo avanzar en este tiempo, aunque no haya llegado a los mismos objetivos que el otro que sí tiene experiencias motoras por fuera de la escuela. Avanzó muchísimo. Bueno, en ese caso hay que saber de los puntos de partida. Y por otro lado, esto de que en la evaluación hay que ser muy sí, bueno, y esto que decías de los propios procesos, sí, hay que analizarlo, porque si yo estoy viendo que todo el mundo le va mal, eh, o yo soy, no sé, un capo y nadie me entiende, o básicamente nadie me entiende porque no soy un capo. No sé si es un juego de palabras, pero es complejo, pero básicamente es así, ¿sí? Eh, y yo también tengo que ser consciente que con los procesos de evaluación
yo voy a estar determinando, en principio, varias cosas. Yo no puedo decir en un proceso de evaluación y determinar de ahí para adelante vos sos un tronco o vos sos un capo hábilmente. No puedo decirle a un pibe, vos no servís para esto y vos sí servís. ¿Quién soy yo para hacer eso? Cuando en realidad ese que entre comillas no sirve es el que más le hace falta poder aprender. Entonces, si yo determino el punto de partida desde ahí y digo, estos son los buenos y estos son los malos, y va a ser complejo que ese chico o esa chica pueda aprender. ¿Sí? Pero bueno, de cualquier manera hay que evaluar, pero hay que buscar la forma de evaluar en la que cada uno tenga la posibilidad de hacer lo que puede hacer. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer actividades igual para todos. Y es una pavada modificar eso. Supongamos que quiero evaluar el salto. ¿Sí? ¿Por qué todos tienen que saltar lo mismo? ¿O por qué tengo que medir lo que van a saltar y darle un premio al que saltó más lejos? Cuando en realidad, a ver, no es un ejemplo mío, pero que es muy válido. Puedo poner una soga oblicua y cada uno saltará por el lugar que se siente más cómodo, a mayor o menor altura. Puedo poner varias marcas en el piso y decir, bueno, que la evaluación también sea una instancia de superación. Eso es a partir de las posibilidades. O, bueno, voy a evaluar el pase y la recepción. ¿Sí? ¿Por qué no pongo este grupo de tercer, cuarto grado a hacer un juego de pases? Un juego. Y que ellos mismos puedan ir viendo qué facilidad o qué dificultad tienen para hacerlas. Entonces ahí la evaluación es como que equipara un poquito, ¿sí? Y me da información verdadera. El tema es poder registrar todo eso. Y eso es lo complejo, ¿sí? Eh, bueno, y el último momento en el que nosotros tenemos que evaluar, básicamente es ese momento en el que cerramos los procesos, ¿sí? Eh, puede ser a fin de año, puede ser en el momento en que se vayan cerrando. Y acá hay un problemita, que básicamente esto que yo hago a fin de año, en algunos niveles educativos, formaliza o no, avala o no, la promoción o la aprobación de la cátedra o el acceder a un nivel, al próximo nivel. A ver, esto no nos va a pasar ni en el nivel inicial ni en el nivel primario, ¿sí? Pero sí nos va a pasar con chicos y chicas más grandes. Pero de cualquier manera, esto, si yo tengo en cuenta el proceso y tengo en cuenta desde dónde arrancaron, tendría que poder configurar esto de la evaluación o la calificación, como decíamos al principio, final, en cuanto a cómo pudieron ir avanzando. Y ahí poder observar también cuáles eran los objetivos de hasta dónde tenían que llegar. Es hacer un equilibrio, es poder interpretar que los procesos son paulatinos, pero bueno, en algún momento hay que calificar o poner una nota. Pero bueno, y vuelvo a repetir, esto no les va a pasar ni en nivel inicial ni en nivel primario, ¿sí? Y al final, obviamente, tengo que evaluar esta cuestión de qué aprendieron los alumnos en cuanto a lo que yo me planteé en principio como objetivos de aprendizaje para ellos, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta, como decía recién, los puntos de partida de cada uno y de cada una. En una instancia de contexto de laburo con continuidad, esto les va a permitir tener datos para arrancar al año siguiente desde determinado lugar, ¿sí? Y que ese proceso de diagnóstico al año siguiente ya tenga muchos más elementos, ¿sí? Tenga muchos más datos. Y además, obviamente tengo que saber evaluar si la planificación o la idea de trabajo que yo hice a principio de año, por más que la fuera evaluando de manera parcial, sirvió o no sirvió, ¿sí?
Si todo lo que yo me propuse, básicamente, estuvo encaminado, o algunas cosas sí, otras no. ¿Qué proyectos especiales me planteé durante el año? ¿Los pude hacer? ¿Quería hacer un campamento? ¿Quería hacer una salida? ¿Los pudimos realizar? ¿Por qué no los pudimos realizar? ¿Cuáles fueron los impedimentos, las dificultades? Los criterios metodológicos que yo elegí para este grupo, ¿fueron los adecuados? A lo mejor eso lo podía ir viendo durante el año, ¿no? Pero ahora también puedo llegar a resultados. A lo mejor había un grupo que, disculpen, se portaban como el re mal, que no me daban ni 5 de bolilla y que hacían lo que se les cantaba, ¿sí? Pero claro, yo planteé, porque tengo una visión de sujeto de determinada forma, clases exploratorias, abiertas, flexibles, y capaz que me estaba equivocando. Capaz que en primera instancia tenías que hacer cuestiones más conducidas. A ver, no militares, no cagarlos a pedo ni rotarlos todo el tiempo, pero sí ir marcando algunos límites de pautas todo el tiempo con ese grupo, para después paulatinamente poder realizar algunas otras metodologías, ¿sí? Si yo no hice un buen diagnóstico de grupo, si no supe detectar eso durante el año, y sí, capaz que me equivoqué, ¿sí? Y tengo que reconocerlo porque básicamente los grupos son todos diferentes y tengo que saber adaptarme, por más que yo tenga determinada concepción. Ok, más o menos determinamos qué vamos a evaluar. A ver, más o menos, entre comillas, porque eso lo van a definir ustedes después, en base a qué nivel de planificación. ¿Qué van a evaluar de esta unidad didáctica? ¿Qué es importante para ustedes? Determinamos cuándo. Sabemos que hay que evaluar antes de planificar, sabemos que hay que evaluar durante todo el año los diferentes momentos, y sabemos que tenemos que evaluar el final, ¿sí? El tema es cómo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto con 200 o 300 alumnos? ¿Qué instrumento de evaluación puedo utilizar para que mi tarea sea más llevadera en cuanto a la evaluación y no estar verseando, básicamente? Eso es lo que les estoy diciendo. No llegar a hacer un informe y ni siquiera conocer la cara de los chicos y las chicas, o no acordarme lo que hizo porque no estuve anotando antes, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que tengo que hacer cuando evalúo es registrar. ¿Cómo registro? ¿Que ando con el cuadernito todo el día bajo el brazo? Me olvido de dar clase. No puedo, ¿sí? No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero sí puedo, en algunos momentos en particular, dedicar alguna clase a la evaluación y plantear alguna actividad abierta, autónoma, que los chicos puedan hacer, y yo dedicarme esa clase en particular a tomar datos. ¿Cómo tomo esos datos? Y a partir de algún instrumento de evaluación que ustedes creen. Yo les voy a mostrar 2 o 3, y a partir de eso, ustedes podrán determinar, a lo mejor, qué les parece más viable, ¿sí? Básicamente, un instrumento de evaluación, esperen que me fui, es algo que voy a utilizar para poder registrar y además determinar qué es lo que quiero evaluar, ¿sí? El primero que les quiero contar es una forma de evaluación que va a ser muy difícil que ustedes lo puedan hacer durante las clases, porque implica el anotar determinadas cosas, ¿sí? Y esta forma de evaluar se llama el registro anecdótico. Es decir, a partir de determinadas cosas puntuales, yo las voy anotando en algún lugar, en mi cuadernito. Puede ser por grupo y no por alumno. A ver, determinado primer grado, tal fecha pasó esto. O en este primer grado, Sofía, una alumna de primero, le pasó esto, ¿sí? Pero básicamente esto, el registro anecdótico, no lo van a poder hacer durante las clases. Son cuestiones en particular que a ustedes les llaman la atención, que son puntuales y que hablan de alguna situación excepcional por lo buena o por la dificultad que plantea, y lo tienen que hacer después de sus clases, ¿sí? No van a poder hacerlo durante las clases, pero sí hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible. No dejar pasar 2 o 3 días, porque se van a olvidar de las sensaciones y las cosas observadas durante esa clase.
¿sí? Pero bueno, me tomo un tiempito después de terminada mi jornada, a ver, y anoto lo puntual. ¿Con esto alcanzo a evaluar todo el mundo? No. Al contrario, por lo general lo voy a apuntar hacia cuestiones bastante puntuales y que digan de determinada cosa que pasó tal día. A ver, yo acá puse un ejemplo, a ver, fecha tanto, docente, alumno o alumna, podría haber sido grupo o grado o sala, acá en vez de alumno y alumna. Durante la clase, Juan participó de manera activa en todas las actividades, se mostró feliz por tener un rol protagónico en algunos juegos, bueno, tuvo dificultades pero vuelvo a repetir, esta forma de evaluar no debe ser la única, se debe utilizar para determinadas cuestiones puntuales, ¿sí? Determinadas cosas eh, que les diga, bueno, a ver, hoy pasó esto en particular. Donde sí van a poder anotar con más confianza y en alguna situación en particular, es con otro instrumento que yo lo llamo, bueno, no yo, pero muchos lo llaman lista de cotejo, que básicamente es una planillita donde voy anotando 2 o 3 parámetros. Esta lista de cotejo puede ser individual, puede ser grupal. Las que son grupales son mucho más fáciles de llevarlas adelante durante la clase, ¿sí? Porque tengo cuestiones puntuales que observar. Las que son individuales no, porque haría que anduviera con 20 papeles diferentes en una clase. Pero las grupales, a partir de una determinada situación de evaluación, me va a facilitar el poder ir registrando y anotando. Y además me permiten determinar con claridad el criterio de evaluación. ¿Y qué voy a evaluar? Yo acá, por ejemplo, anoté uno. Obviamente que siempre en cuanto a los objetivos de aprendizaje, y se detallará los criterios de observación. El que yo planteo acá, por ejemplo, es siempre, frecuentemente, a veces, nunca. Bueno, a ver, entonces me empiezo a hacer preguntas. En el día que quería observar algunas cosas. Juan, y empiezo a hacerme las preguntas en cuanto a los objetivos. ¿Participa de las clases con entusiasmo, con alegría? Siempre, frecuentemente, a veces, nunca. Sofía, ¿logra escuchar a los demás y tiene actitudes de respeto hacia el otro? Siempre, frecuente. Bueno, es una forma de ir plasmando una visión, ¿sí? Y que además no es valorativa. No estoy diciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Básicamente estoy tomando una imagen. Acá les planteo una, por ejemplo. Esta lista de cotejo es factible de ser confeccionada durante la clase. Supongamos que yo planteo una clase de juegos motores o de juegos en los que planteo el juego y lo van llevando adelante. Entonces yo puedo ir tomando determinados momentos para poder ir observando y registrando, anotando. Participa de las actividades propuestas, logra emitir opiniones y escuchar a los otros, tiene hábitos de cuidado personal. A ver, esto de acá arriba, obviamente se puede cambiar por lo que ustedes quieran, en cuanto a los objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica y en cuanto a lo que quieran observar, ¿sí? Podemos utilizar otro criterio. Logrado con dificultad, no logrado. Y miren que no estoy diciendo lo hizo muy bien, lo hizo muy mal, lo hizo sobresaliente, lo hizo pésimo, no. Esta, por ejemplo, es en base a una unidad didáctica de esquema corporal, ¿sí? Entonces yo, en base a los objetivos de aprendizaje, fui planteando qué son las cosas que quiero observar. Benjamín, ¿logra identificar su lado hábil? Podría haber contestado como antes, siempre, a veces, o lo logró hacer, a veces lo puede hacer con dificultad o no lo logra. ¿Conoce las partes de su cuerpo? No,
no lo logra conocer, algunas sí, otras no, bueno, en ese caso será con dificultad, bueno, pero es una forma de ir teniendo otra imagen, ¿sí? Y les facilita la observación. O supongamos que es una unidad didáctica sobre habilidad motora básica, pases y recepciones, ¿sí? O dribbling. Bueno, es una forma de poder ir plasmando en el papel lo que yo voy observando. Todos estos datos de las listas de cotejo grupales luego se pueden ir pasando o confeccionando en listas de cotejos individuales que junto con el registro anecdótico con lo que ustedes fueron anotando les va dando una imagen más acabada de cada uno. Profe, pero tengo 300 alumnos. Y sí, ¿qué quieren que haga? Tienen 300 alumnos. Yo contra eso no puedo, ¿sí? Así va a ser su vida laboral. Perdón, lo saqué por ahí, lo estaban mirando. Pero básicamente, a partir de la lista de cotejos grupales, yo puedo ir armando una grilla, una planillita individual. Y de ahí a tener un informe armado para adjuntarle a la seño de la sala. Seño, cuando vos hagas el informe, ¿podés adjuntarle esta planillita para informar a la familia? Entonces, de esa forma, sí voy a estar cumpliendo con los 3 criterios de la evaluación. El poder observar, el poder registrar, el poder informar y además en el proceso ver qué aprendió cada uno, ¿sí? Si lo que aprendió realmente a partir de su punto de partida fue importante o no fue importante. Es laburo, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Nos estaría quedando esto de los informes. ¿Para qué sirven? ¿Sí? Si quieren, así tomo agua y mojo mi garganta, nos desconectamos y nos volvemos a conectar enseguida ya para cerrar el tema de evaluación y luego charlar un poquito sobre el práctico. ¿Sí? Listo. Bueno, profe.